con una educación buena, de calidad y pertenencia para el desarrollo productivo del país. De esta manera, invitamos al señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Muchas gracias a todos y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Que viva Santo Domingo! Provincia Sáchila. Como ven, estoy muy feliz de estar aquí, bastante cansado. Hemos tenido jornadas duras, pero llenos de felicidad, de optimismo, de esperanza, por ver cómo cambia la patria, cómo se concretan los sueños. Ver tanta juventud. Un abrazo, queridos jóvenes. Muchas gracias por estar aquí. Pero un abrazo a todos los habitantes de Santo Domingo, las autoridades que nos acompañan, los señores periodistas, fuerza pública, los maestros de este instituto, los integrantes de la mesa directiva. Estamos en época de elecciones. El próximo domingo el país tomará una decisión histórica. Quiero decirles una cosa: si su candidato no sabe de educación, cambien de candidato. Y qué cantidad de disparates hemos escuchado en esta campaña en cuanto a educación. Por ahí una candidata dijo que iba a impulsar la educación técnica a distancia. Eso es como querer aprender a nadar por correspondencia, ¿verdad? Realmente no se sabe lo que habla. La educación, lo que se habla, la educación empieza desde el vientre de la madre. Porque un niño, una madre desnutrida da a luz un niño desnutrido que tendrá permanentemente problemas de aprendizaje. Por eso se relaciona tan íntimamente educación y salud. Y por eso tenemos que preparar esos técnicos en atención primaria de salud, para educar a la gente en el cuidado de la salud, para desarrollar esa salud preventiva. El país, la sociedad más sana no es la que más se cura, es la que menos se enferma. Para eso hay que tener cuidado, saber alimentarse. Una mujer embarazada tiene que ir al médico. En todo eso estamos trabajando. Luego viene el desarrollo infantil, que era realmente un caos. Este instituto también nos está formando técnicos y técnicas en desarrollo infantil, porque son fundamentales para el país. Motricidad fina, motricidad gruesa. Y sepan ustedes que antes había muy poco y mal a cargo de la primera dama, el voluntarismo en el desarrollo social, cuando es donde más rigurosidad técnica se requiere. Eso ya está bastante bien definido, ese desarrollo infantil. Luego viene, de 3 a 5 años, la educación inicial, que antes a nivel público prácticamente no existía. Había 20.000 matriculados, bebés de 3 a 5 años, en el sistema público. Hoy son cerca de 400.000. Lo poco que había en el sistema privado y había que pagar carísimo. Luego vienen los 10 años de educación básica. Y aunque en la cadena educativa lo más importante son los docentes y cómo estamos trabajando con los docentes, son las cosas que no se ven. Pero destinamos cerca de 20 millones de dólares para capacitación de docentes para que obtengan, por ejemplo, títulos de maestría con las mejores universidades españolas. Por cuestiones de idioma trabajamos con las universidades españolas. Eso no se ve, pero es lo más importante, porque podemos tener espectaculares infraestructuras, tecnología, libros, pero sin buenos docentes no habrá calidad de la educación, por supuesto. Esos buenos docentes, con espectaculares infraestructuras, con tecnología de punta, con textos adecuados, adecuado currículum, pues crearán el mejor sistema educativo del mundo. Y allá tenemos que apuntar, queridos jóvenes, que nadie corte nuestros sueños. Y por eso estamos construyendo aquí, en Santo Domingo Los Sáchelas, ¿cuántas son? 38 nuevas escuelas, 13 siglo XXI para 1.140 estudiantes y 25 siglo XXI especiales que son en el sector rural donde hay mucha dispersión y son para 300 estudiantes. Son escuelas prefabricadas, pero espectaculares. Las mayores siglo XXI tienen toda la oferta, todos los servicios de una escuela del milenio definitiva. Y no estamos construyendo una, dos, estamos construyendo 38. Y en el caso, eso no lo vemos en otras provincias, solo lo vemos en Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. La semana pasada visité el Carmen.
Solo en el Carmen, solo en un cantón, estamos construyendo 13 unidades educativas. Y esto es posible gracias a esa ley de solidaridad que permitió generar recursos para reconstruir Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, después de ese terrible terremoto del 16 de abril. Dijimos, las 671 víctimas nos desgarran el alma. Jamás las olvidaremos, no las podemos recuperar. Pero en lo material, quedaremos mejor que antes y estamos cumpliendo. Y eso gracias al apoyo de nuestros asambleístas, de los asambleístas de Santo Domingo, que explícitamente insistieron para que Santo Domingo, decía en general, para que se atiendan las zonas afectadas, y pusieron explícitamente Santo Domingo. Pero prohibido olvidar. Hasta en esto votó en contra y tratado de boicotearlo, esta ley, boicotearla la oposición. Aquellos que vendrán a pedir el voto en estos días, no entiendo cómo puede haber tanto descaro, cómo puede haber tanta falta de vergüenza. Gracias a Dios teníamos y tenemos mayoría en asamblea y pudo pasar esa ley, y con esa ley estamos sembrando de obras y particularmente de escuelas a Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas. Dicho sea de paso, aquí en Santo Domingo se afectaron casi 1000 viviendas, 500, 600 fueron destruidas, estamos construyendo viviendas nuevas y el resto son viviendas a reparar. Para eso se da un bono, también financiado por la ley de solidaridad. Luego de esa educación básica viene el bachillerato, y como la gente no sabe de educación, algunos quieren volver al bachillerato diversificado, es decir, que un niño, un joven de 14, 15 años, a esa edad tan prematura, tome una decisión que le marque la vida, ser físico-matemático, ser sociales, y como estaba concebido ese bachillerato diversificado, si era físico-matemático significaba que no tenías que saber leer, y si era sociales significaba que no tenías que saber sumar, eran prácticamente excluyentes. Alguien escogía sociales, se graduaba y decía, mi vocación ha sido para la ingeniería, ya no podía seguir ingeniería. Y algunos quieren volver a ese pasado, cuando este bachillerato unificado pedagógicamente es lo correcto y ha sido un éxito. Y luego viene la universidad. Y taita Diosito, como dice en Segunda Tierra, aquí cito nomás Zumbagua, ¿cómo se ha estropeado el discurso en cuanto a educación superior? La gente que no sabe. Si de algo sabemos, ustedes saben que soy economista, pero siempre, toda mi vida he sido profesor universitario. Si de algo sabemos, queridos jóvenes, es de academia, es de universidad. Media vida no la hemos pasado estudiando. Y la mayor parte del gobierno viene de la academia. Y con títulos de todas partes del mundo. Aquí está Andrés Arauz, nuestro joven ministro de Conocimiento y Talento Humano, formado en Estados Unidos. René Ramírez, con una maestría en Holanda, me parece que otra en México. Por aquí está nuestro ministro de Defensa, también con una maestría, formación de pregrado en México. Si de algo sabemos, es de academia. No me gusta hablar de mí mismo, pero yo he tenido la suerte de estudiar en Europa, Estados Unidos. Tengo una maestría en economía pura en Lovaina, en Bélgica, otra maestría en ciencia en Illinois y un doctorado en Illinois. Sabemos de universidad, compañeros. Por eso nos preocupa y nos indigna tantas tonterías que se hablan sobre universidad, más aún jugando con la necesidad de la gente. Cuando llegamos al gobierno era tal el descalabro en educación superior, en los 90 el Estado desertó de sus funciones y se empezaron a formar estas universidades de garaje. Aquí en Santo Domingo teníamos 17 universidades. Cualquier garaje con un pizarrón le llamaban universidad. Había universidades donde los estudiantes tenían que sentarse en bancas de niños, porque en la mañana eran guarderías, escuela primaria, y a eso le llamaban universidad. Esto es universidad, compañeros. Lo otro era engaños sociales. Se vendían los títulos. Teníamos universidades como la Cooperativa de Colombia, que en 2 meses daba el título de abogado. Y por ahí todavía hay asambleístas y candidatos presidenciales con título de esa vergüenza de universidad. Tuvimos que evaluar las universidades, hacer una nueva ley de educación superior. Y con esa evaluación
pudimos cerrar 14 universidades por falta de nivel académico. Otras 12 cerraron no solo por nivel académico, por graves irregularidades, como la propia Cooperativa de Colombia. Pasamos de tener 76 universidades a tener 55, más 4 que hemos creado, la Universidad Yachay, la Universidad de las Artes, la Universidad Docente e Iquian en Amazonía. En estos momentos Ecuador tiene 59 universidades. No se necesitan más universidades, se necesitan mejores universidades y claramente universidad técnica. Pero aquí a Santo Domingo le dijeron que tenían que tener su propia universidad. Declaramos una moratoria de 5 años para crear nuevas universidades, porque proliferaban por todos lados. Ya ha pasado esa moratoria. Algunas veces se tienen conceptos equivocados. Cada provincia debe tener su universidad. Lo he escuchado a Jefferson, felicitaciones a Jefferson, pero con todo cariño, no es correcto ese concepto para que los santodomingueños podamos estudiar en Santo Domingo. Ojalá los santodomingueños puedan estudiar en Cuenca, puedan estudiar en Quito, en Guayaquil, y los guayaquileños, los quiteños, los cuencanos puedan estudiar en Santo Domingo. La universidad, la educación superior es una educación integral, no es solo instrucción, es vivir otras realidades. Yo sé que es difícil para el nivel de ingreso que tiene el país, por eso hay becas para manutención, por eso hay las becas de Eloy Alfaro, para ayudar a los chicos con problemas socioeconómicos. Pero esa es la idea. No es tener una universidad en la esquina del barrio. Ese concepto es equivocado. La inversión en universidad es tan grande como esta inversión que no puede haber, a no ser que sean engaños sociales como antes, universidad en cada esquina. Pero como Santo Domingo tiene una población bastante considerable, lo que decidimos, en lugar de la demagogia, como han ofrecido por ahí algunos candidatos que van a crear la Universidad de Santo Domingo, para crear una universidad se necesita ley. Supongo que ya tienen mayoría en la asamblea. Pero si por ley y decreto se hacen universidades reales, dígame dónde firmo. La universidad es algo real. Se tiene que crear por medio de ley. Pero ahí tienen que venir los profesores, el currículum, la infraestructura, los materiales, la tecnología, las carreras, los laboratorios, la biblioteca, las residencias. Eso no se crea por decreto. Y lo que van a crear entonces son las nuevas universidades de garaje. Prohibido olvidar, queridos jóvenes. En lugar de eso, modestia aparte, hemos hecho algo mucho más inteligente y de beneficio para Santo Domingo. Teníamos una universidad pública de primer nivel, que antes cobraban, porque otro mito, ya no pueden entrar los chicos a la universidad. Primero, la tasa de aceptación de Santo Domingo es 95, 96%, de las más altas del país, pero van a entrevistar ese 4% que no pudo entrar. Entrevisten al 96% que sí entró. Segundo, se han aumentado la matrícula de la universidad, ha aumentado cerca del 60%, 260.000 cupos en estos años de gobierno. Hay muchísimos más cupos que hace 10 años. Los chicos en edad de estudiar universidad de 18 a 25 ha crecido esa población al 1.7%, pero la matrícula ha crecido al 7.4%, 4 veces más que antes. La tasa bruta, insisto, de matrícula, es decir, número de matriculados sobre población entre 18 y 25 años, pasó del 28% al 39%. No hay por dónde. Así torturen las cifras. No hay por dónde decir que los chicos no tienen acceso a la universidad. Pero como nadie se pone a verificar las cifras que dicen los demagogos, algunas veces creemos unas mentiras gigantescas. Por ahí un candidato dijo que hay 500.000 jóvenes que no han podido acceder a la universidad. Si son 600.000 los que están en la universidad, entonces la mitad no han podido acceder. Eso es mentira. ¿Quién los contó? ¿De dónde viene la fuente? Otro dijo que 75% no podía ingresar a la universidad. La tasa de Santo Domingo es el 96% más o menos que ingresa a la universidad. Pero así nos mienten, queridos jóvenes, a no dejarse impresionar, a confiar en un gobierno que más que palabras ha hecho obras y que sabemos de universidad, sabemos de educación superior, sabemos de desarrollo y queremos verdaderamente a nuestra gente. Queremos servir a nuestra gente, a los jóvenes, no servirnos de los jóvenes con propuestas demagógicas. Entonces elegimos lo seguro, lo correcto. Esa universidad pública
¿no? Que ya existía la ESPE, pero que antes era pagada. Porque otro mito, como no pueden entrar los chicos a universidad, libre ingreso. Eso no existe. Pongan libre ingreso aquí. Aquí por jornada entran 960 chicos. En 3 jornadas, 2.880 alumnos. Porque hay laboratorios, 40 máquinas de computación. Pero si hay libre ingreso, en vez de 2.880 vamos a tener 28.000. ¿Y dónde los ponen? Sería un engaño. No habría instrucción. Es mentira. La ESPE tiene cerca de 180 hectáreas, pero es tan tecnificada, va a tener hasta biotecnología, ahí está el futuro en la biotecnología, obviamente tiene carrera agropecuaria, que cuando esté completo el campus, que cuesta 88 millones, va a tener capacidad para 4.000 estudiantes. Si son 40.000 los que aplican, de acuerdo a lo que proponen libre ingreso, tendrían que entrar 40.000, pues. Y eso es mentira. Nos están engañando. Nunca hubo libre ingreso en el país. Lo que había era caro sello, el decano como César, el pulgar para arriba, para abajo. Si era amigo del rector entraba, si no me quedaba. Hacer cola a las 4 de la mañana, pasarle un billetito al guardián para que me dé un ticket más reciente. O incluso sortear los cupos. Habían 200 cupos para medicina, 2.000 inscritos, sorteábamos. Un atentado a la meritocracia. O como en AESPE era pagado. ¿De qué libre ingreso me hablan? El que podía pagar, ese ingresaba. A no dejarse engañar, queridos jóvenes. Ahora en base a sus méritos, independientemente de su condición socioeconómica. También nos dicen que el gobierno les dice que estudiar. No sé si hay algún universitario aquí que me diga que si el gobierno les dijo lo que tenía que estudiar. Es falso, es imposible. El sistema establece 5 opciones. Entonces, si no pueden entrar en opción A, porque es en base a méritos, medicina central, solo había 200 cupos, no ingresé, ingresó gente con mayor puntaje. Mi opción B es medicina, pero en la Politécnica de Chimborazo. Y voy a esa carrera. Pero es mentira que el gobierno les ordena, son las opciones que se ponen. Y así es el sistema de aplicación en todas partes del mundo. Para hacer mi doctorado, yo apliqué a 10 universidades. Es dificilísimo que lo admitan a uno. Me aceptaron 4. Finalmente escogí la que mejor me pagaba porque iba como asistente profesor, porque tenía 2 hijos. Pero así es siempre, son varias opciones. No es que yo digo, pin a esta universidad, Harvard, Escuela de Gobierno y Economía, y me tienen que aceptar. Eso no existe, al menos en verdaderas universidades. En universidades de garaje, ni ahí, porque en el garaje tampoco puede entrar todo el mundo, ¿verdad? Entonces, queridos jóvenes, el error que cometimos y que se aprovecha la oposición es que la respuesta la daba Cenecit. Ahora van a aplicar a las universidades. Va a valer 70% el examen en las universidades de categoría A y 30% lo que les pida la universidad. Entrevista, ensayo, actividades extracurriculares, y con eso se hace la nota total. La universidad da los cupos de acuerdo a la nota final y se le acabó el discurso a la oposición. Pero créanme que lo hemos hecho muy bien. Nunca ha existido libre ingreso, lo que existía era ingreso caótico. Ahora el ingreso es por merecimiento, y dicho sea de paso, los jóvenes de Santo Domingo lo han hecho muy bien porque es la tasa de ingreso más alta del país. Sabemos de universidad, a no dejarse engañar. La Universidad Técnica es un poquito diferente porque tiene que atender las realidades locales. Una universidad puede ser para todo el país, para el mundo, pero la educación técnica debe estar orientada a las necesidades productivas del país, pero particularmente del territorio. Por eso este instituto está orientado sobre todo a logística de transporte. Dicho sea de paso, hemos mejorado muchísimo en infraestructura. Antes de nuestro gobierno no había Ministerio de Transporte. Nosotros creamos Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un viceministerio de Infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. El otro es gestión de transporte, y ahí no hemos avanzado mucho. Si yo volviera a repetir esta experiencia, haría un ministerio de transporte independiente, porque el trabajo es inmenso. Gestión de transporte terrestre, transporte urbano, transporte de carga. El transporte urbano, que a estas alturas del siglo XXI todavía se saquen las monedas para pagar, en vez de que sea pago con una tarjeta. Que todavía estemos esperando a qué hora llega el bus, en vez de tener horarios, tener paraderos electrónicos que nos digan los horarios en que pasan los buses. Claro que podemos lograr todo esto, pero no hemos tenido el recurso humano para hacerlo.
Y no solo se trata de transporte terrestre, urbano, transporte de carga, los puertos secos, los containers estandarizados, los camiones estandarizados. Nos falta muchísimo por recorrer y para eso este instituto, porque Santo Domingo probablemente es el principal nudo de transporte, el principal núcleo de transporte de todo el país. Pero no es solo transporte terrestre, también necesitamos optimizar aeropuertos, la Dirección de Aviación Civil, puertos marítimos, puertos fluviales. Si yo volviera a repetir esta experiencia, haría un Ministerio de Transporte independiente, pero este instituto será un poderoso impulso para la gestión de transporte. Hemos mejorado mucho en infraestructura de transporte, también hemos mejorado en gestión, pero falta mucho por hacer y de aquí saldrá ese recurso humano. Entonces les decía, la educación técnica está más enfocada al territorio, ¿ya? Pero no es tan correcto eso de que yo tengo que estudiar en mi propia casa, cuidado, o en mi propia ciudad. Yo sé que esto suena extraño, pero vayan al mundo desarrollado, a Europa, a Estados Unidos. Los chicos de California aplican a MIT en Boston y atraviesan todo Estados Unidos, el Pacífico, el Atlántico, a estudiar en Boston. En Bélgica, que es un país pequeñito, es el Puerto de Guayas, los chicos de Namur van a estudiar a Lovaina la Nueva. Mi esposa es de Namur, la conocí estudiando en Lovaina la Nueva, y Namur tiene una universidad, Notre Dame de la Paix, y muy buena, Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Pero es donde están las carreras que buscan. Y la formación universitaria no es solo aprender una carrera, es ver otra realidad. Entonces, cuidado, se me confunde. Ojalá que en esa ESPE hemos invertido 5 millones. Les decía, es lo inteligente. Porque en lugar de la demagogia, decir yo si llego a presidente le firmo una ley y tienen que ganar en asamblea para crear la Universidad de Santo Domingo. No han creado nada. Si la universidad no es un papel, son profesores, son carreras, son laboratorios, son residencia estudiantil, son aulas, es infraestructura, es tecnología, son departamentos, es currículum. Y van a tener probablemente una universidad de garaje. En lugar de eso, le dije, estamos impulsando a esa ESPE, que ahora es absolutamente gratuita, ¿no? Ahora sí hay ingreso libre condicionamientos socioeconómicos, tan solo en base a los méritos. Estamos haciendo un espectacular campus en 180 hectáreas en el sector de Luz de América. Eso va a dar un impulso enorme también a ese querido sector de Santo Domingo. Hemos invertido $5 millones para la primera etapa, pero todo el campus nos cuesta 88 millones. En otras palabras, tenemos tan solo la 16ª parte del campo. Eso va a ser algo gigantesco. Y ojalá que en esa ESPE, sí, estudien, chicos de Santo Domingo. Pero también me decía un chico ya, yo tuve que ir a estudiar a Quevedo, presidente. Quevedo es una hora, ¿no? Ojalá que los chicos de Santo Domingo sigan estudiando en Quevedo, en Guayaquil, Cuenca, Quito. Y ojalá que Quevedo, Cuenca, Quito, Guayaquil vengan a estudiar a la ESPE Santo Domingo. Esa es la verdadera vida universitaria, queridos jóvenes. Insisto, que estamos hablando de realidades de países mucho más ricos. No es suficiente para una familia pobre que la universidad sea gratuita. Si se va a estudiar a otro lugar, ¿cómo ese joven se mantiene? Paga casa, comida. Por eso hay becas de apoyo. Pero ojalá que cuando mejore, y estamos mejorando, el nivel de ingreso del país, no le tengamos miedo a ir a estudiar a todos los rincones de la patria. Y después, yo me quedé en la fase de educación universitaria. Después de estudiar también un posgrado y ojalá en el extranjero. Yo hubiera querido ser joven en el país de hoy. No se imaginan cuánto sufrí para obtener mi beca. Ya estamos cerca de dar 20.000 becas y solo se necesita ser capaz, estudioso, esforzado. Ojalá todos ustedes puedan después acceder a una beca para el extranjero. Porque cuando van al extranjero, no solo aprenden más economía, más medicina, más derecho, aprenden otras culturas. Y culturas probablemente que ya están de regreso en lo que nosotros estamos de ida, que ya contestaron las preguntas que recién nos estamos planteando. Y verán cómo eso también mejora nuestra democracia y no van a creer a tanto demagogo que deambula por ahí. Esa ESPE entonces va a ser una universidad pública, gratuita, pero de categoría A, ya existente, ya tiene la experiencia, tiene los profesores, tiene las carreras, van a tener hasta biotecnología, esa carrera importantísima para el presente y el futuro del país. Y luego con el tiempo, cuando esté desarrollado todo el campus, como pasó con la extensión de la Católica de Quito en Cuenca, ahora tienen la Universidad Católica de Cuenca, autónoma, pero era una extensión de la de Quito. Con el tiempo, esa ESPE, con cimientos sólidos, una universidad clase A,
de las mejores del país, se convertirá en la Politécnica de Santo Domingo, queridos jóvenes. Así se hacen bien las cosas, no con demagogia. En el caso de la educación técnica, también en ese debate del domingo pasado, no el ayer, ¿no? Hace 8 días, que créanme que estuvo más aburrido que bailar con la suegra, ¿no? Qué tonterías que se hablaban. Habían cosas que ya se estaban haciendo, ya estaban hechas y las ofrecían. Y en cuanto a educación técnica no sabían, excepto Lenin, que habló de las universidades técnicas, estas son las universidades técnicas, no sabían dónde estaban parados. Primera idea importantísima, ¿no? Estas son universidades, ya no son parte del Ministerio de Educación, como era antes. Con la nueva ley, los institutos tecnológicos, como siempre tuvo que ser, son autónomos y parte de la educación superior. Ya no son parte del Ministerio de Educación. Antes había un colegio técnico, su mayor aspiración era convertirse en instituto tecnológico y le daban el título por demagogia de instituto tecnológico, y lo único que era, se trataba del mismo colegio, clases de tarde o de noche, y bajo el mando del Ministerio de Educación. Como ustedes ven, estas son superestructuras hechas especialmente para institutos tecnológicos de acuerdo a las necesidades, son autónomos y son parte del sistema de educación superior. Todo esto es impulsado por CENESID, esa que algunos que no tienen la menor idea de lo que es academia quieren eliminar, haciéndole un gran daño a nuestros jóvenes y a la educación superior, a defender lo logrado, queridos jóvenes. Esa CENESID, porque conocemos de desarrollo, sabemos lo importante de la educación técnica, está impulsando el proyecto de reconversión de educación técnica y tecnológica superior pública, porque encontramos como 400 institutos. Era lo mismo que con universidades, cualquier cosa era universidad, acá cualquier cosa era instituto. Ustedes no nos van a creer, queridos jóvenes, pero nosotros encontramos aulas donde también se criaban gallinas, habían gallinas en las aulas de extensiones universitarias e institutos tecnológicos. Tengo la foto para los que no nos quieren creer. Parece imposible, ese era el viejo país. Había como 400, René, ¿no? Lo redujimos a 129 en base a exigencias académicas. Y estamos ahora impulsando esos institutos públicos absolutamente gratuitos. Pero este es el modelo alemán con infraestructura propia, especialmente hecha para institutos. Esta infraestructura, esta arquitectura, este diseño es modular y estandarizado. Este es el más grande del país. Tenemos uno en Imbabura, en Yachay, que son los mismos edificios, pero la mitad de grande. Tenemos en Jaramillo otro que tiene un bloque, pero atrás, como tiene laboratorio de larva, etcétera, ya es otro modelo. Pero aquí otra idea fuerza, a dejarnos esos sueños faraónicos de dejar mi obra, mi impronta en la historia de la humanidad y hacer una obra irrepetible. Hay que hacerla fácil. Diseños que funcionan, replicarlos. Cuando venía hacia acá, pasé por una iglesia de los mormones. Tenemos que aprender de todos, compañeros, como los mormones. Ustedes ven lo bonitos que son los templos mormones, ¿verdad? Siempre impecables, lindísimos, y toditos iguales o muy parecidos, ¿sí o no? Porque dieron con el diseño adecuado para sus fines. Así debemos hacer nosotros. Este es el diseño adecuado para la educación técnica. Entonces lo que hacemos son institutos estandarizados en las diferentes partes del país. Y estamos reconvirtiendo esta educación técnica y tecnológica superior pública. Es una política integral que incluye dotación de infraestructura física, equipamiento e implementación de la modalidad dual. Significa aprendizaje teórico y práctica. No hay otra forma de dar educación técnica. No puede haber educación técnica por correspondencia. Se trata entonces de carreras ligadas a los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales para el cambio de la matriz productiva del Ecuador. Les insisto, esto está orientado a logística de transporte. Y en cuanto a gestión de transporte, todavía nos falta muchísimo en Ecuador. En este programa, que en el debate algunos candidatos ni entendían que no sabían que existía, y que ya está en marcha, se invertirá hasta el 2021 alrededor de 261 millones de dólares, de los cuales 175 millones provienen de financiamiento externo, Banco Mundial, Banco Europeo, al cual le interesa mucho la educación técnica, el Fondo de Inversión para América Latina y Unión Europea. Dicen que nos endeudamos con préstamos caros.
la tasa de interés de préstamo es 0.25% anual, casi cero. A 35 años plazo, con un periodo de gracia de 17 años donde no pagamos capital. Entonces, es un gran financiamiento que no hemos destinado a el impulso de la educación técnica y básicamente infraestructura. Este instituto ofrecerá 8 carreras, producción agrícola, porque obviamente Santo Domingo es una tierra de tradición agrícola y pecuaria, y por eso también tengan mucho cuidado, porque algunos no entienden las consecuencias de ciertas cosas. Aquellos que dicen, si yo llego a presidente, dígame dónde firmo los tratados de libre comercio y me cuadro con Mr. Trump, aunque él está contra el libre comercio, ¿no? ¿Dónde firmo? Esos tratados arrasan con la producción agrícola, con la producción ganadera. ¿Es que nuestros agricultores y nuestros ganaderos son inútiles? No. Es que Estados Unidos tiene más productividad, pero además subsidia fuertemente a su sector agrícola. Firman un TLC con Estados Unidos, nos inundan con leche en polvo subsidiada. Si no, pregunten lo que pasó en Colombia. 2 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y se multiplicaron por 20 las importaciones de lácteos desde ese país. Arrasan con el arroz, porque en el sur de Estados Unidos se produce arroz, pero arroz subsidiado. Así que deben tener mucho cuidado, queridos jóvenes, nos quieren engañar, ¿no? Que la base del desarrollo es la competencia, perfecto, pero cuando tengamos capacidades para competir, pues, si no la tri sub-12 tiene que competir con la tri normal y vamos a ver pues cuántos goles recibe. Primero tienen que desarrollar capacidades antes de abrirse a competir, y eso es lo que hacemos, entre otras cosas, con esta educación técnica. Una carrera, producción agrícola; otra carrera, procesamiento de alimentos; otra carrera, atención primaria en salud, que necesitamos muchísimo, los famosos TAPS; logística y transporte, de lo que le hablaba, fundamental. Necesitamos mejorar muchísimo en gestión de transporte. Estamos verdes, como para hacer patacones, no como para hacer madurito asado, ¿no? Desarrollo infantil integral, tan necesario. Seguridad ciudadana y orden público, seguridad y prevención de riesgos laborales y planificación y gestión del transporte terrestre. El perfil profesional de las carreras propuestas fue validado con actores del sector empresarial a fin de responder a las necesidades productivas de Santo Domingo y del país entero. Actualmente el instituto tiene 864 estudiantes, se va a triplicar el número de estudiantes, y si damos fines de semana también clases, se puede cuadruplicar el número de estudiantes. En mayo ofertará 40 nuevos cupos en cada carrera, son 8 carreras, ahí ya tenemos 320 cupos, en 3 jornadas, con una planta de 51 docentes y 7 empleados administrativos. Pero ahí recién estaremos a la mitad de la capacidad, se puede aceptar todavía 1.140 estudiantes más. En la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas hay un incremento de 112% de la tasa de matrícula en los institutos técnicos superiores con respecto al 2015. Eso nos demuestra la necesidad de la educación técnica. Esta construcción es espectacular, no tengo que hablarlo, ahí están. Y como dice ese letrero, no lo decimos, lo hacemos. Sabemos de educación, compañeros. Tiene casi 9.000 metros cuadrados de construcción, eso es enorme. Yo visité 2 o 3 aulas, ¿no? Pero es enorme, 9.000 metros cuadrados de construcción. En 3.2 hectáreas, como le decía, tiene un diseño estandarizado. Este es el más grande del país, pero es modular. Si hay otro más pequeño, lo que le va a tener es un bloque menos de aulas, no es que tiene otra arquitectura. Este, tipo B, cuenta con 4 bloques: administrativo, aulas, cafetería y talleres, además de áreas verdes y cancha de uso múltiple. Y como a mí me encanta soñar, y por eso algunas veces me meto en problemas, aunque solo voy a ser presidente hasta el 24 de mayo, pero prefecto, gobernador, alcalde, sería fabuloso si en vez de esa cerca horrible que separe el instituto de las canchas de fútbol y de los equipamientos deportivos de la Federación Deportiva de Santo Domingo de Los Áchilas, puede haber una continuidad. Rompemos esa cerca, que todos los chicos del instituto puedan acceder a la cancha de fútbol y ojalá también al coliseo. Incluso ahí podemos colaborar para invertir y mejorar las instalaciones, y tendríamos mucho más infraestructura deportiva para los miles de estudiantes del tecnológico, aunque me dicen que alrededor hay cerca de 10.000 estudiantes. Háganle esa propuesta al presidente de la federación, o que nos venda esto y le construimos
en otro lugar, y todo esto hacemos un continuo para el Instituto Tecnológico. Ya no lo voy a poder hacer yo. Estoy metiendo en líos al próximo presidente. Pero nos gusta soñar, compañeros. Y cada vez superarnos. Hicimos algo bonito, pero puede ser más bonito todavía. Muchas gracias. Muchas gracias a la constructora. Pueden sentirse orgullosos. La constructora es EPCO Sáchila, del gobierno provincial de Santo Domingo. Y la prefectura de Santo Domingo también nos donó el terreno. Muchas gracias, señor prefecto. Y el costo total, 12.6 millones de dólares. Para poner en perspectiva, la ESPE, universidad, nos cuesta 5 millones en la primera fase. Todo nos cuesta 88, pero primera fase 5 millones. Este instituto cuesta más del doble que el campus inicial de la ESPE. Para decirles que son universidades técnicas, pero nosotros llamamos instituto. La oferta académica de los institutos tecnológicos responde a necesidades locales, regionales y nacionales, como ya les mencioné, y a la estructura productiva actual y potencial de la provincia y del país. Eso es lo que tampoco se entiende muchas veces. ¿Para qué formamos en biotecnología si todavía no hay puestos de trabajo? Porque esas profesiones crean su propio puesto de trabajo al difundir la necesidad, las ideas, etcétera. Debemos superar los complejos tercermundistas, queridos jóvenes. ¿Y cuántos complejos de aquello hemos escuchado en los últimos días? Que vamos a vender el avión presidencial. O sea, el presidente del Ecuador no puede viajar en avión presidencial, tiene que viajar en flota Ecuador seguramente. Eso es para Colombia, para Perú, para Estados Unidos, para Rusia, pero no para Ecuador. A superar esos complejos tercermundistas, como aquel de que somos grandes para las cosas pequeñas. Qué buenos artesanos que somos los ecuatorianos. Y para hacer artesanía, nadie nos gana. Uy, pero para tener un edificio como UNASUR, ese hay que venderlo porque solo puede tener Nueva York, Bruselas, Ginebra. Basta de esos complejos. Que nadie ponga límite a sus sueños, queridos jóvenes. Se trata también de ver lo que podemos hacer, no lo que estamos haciendo, sino toda la vida vamos a ir como exportadores de petróleo y de banano. Y así nos han desarrollado los países. Los países se desarrollan cuando generan conocimiento, productos con altísimo componente tecnológico. Siempre digo esta frase, queridos jóvenes, porque sabemos desarrollo. Con talento humano se hace florecer hasta el desierto. Sin talento humano se desertifica hasta el jardín más florido. Eso es lo que ha pasado en América Latina. La verdadera riqueza de un país no es el petróleo, no es la minería, no es la tierra, no es el mar. Son ustedes, la gente, talento humano, jóvenes brillantes, innovadores, emprendedores. Fíjense Israel, país desarrollado. ¿Qué tiene de recursos? Está en el desierto, pero es el país que más innova per cápita en el mundo. Ahí está la clave. Ciencia, tecnología, innovación. Y para eso se requiere de ustedes, del gran talento humano que puede tener nuestra patria, queridos jóvenes. Tenemos 153 convenios con 150 empresas a nivel nacional para implementar la oferta académica dual. Convenios con empresas para que puedan practicar. Con esta propuesta pedagógica promovemos la articulación del ámbito académico con el sector empresarial, a fin de responder a esas necesidades del sector empresarial y reducir la escasez del talento humano calificado. Así se logra el desarrollo. Estos convenios se establecen a través del Código Ingenios, que supone, y esta es otra propuesta que dijeron los presidenciables de oposición en el debate, y ya está hace rato hecha, aplicándose, deducción de impuestos para aquellos que contraten jóvenes profesionales. Ya existe en el Código de Ingenios una deducción del 100% del impuesto a la renta por los valores destinados a cubrir los gastos de los estudiantes en formación dual y también por los gastos en sueldo de los tutores para formación dual. ¿Qué es esto? Si un joven va a trabajar en una empresa, la empresa le paga $1.000 mientras estudia y trabaja, ellos registran eso no como $1.000, sino como $2.000, como el doble, para pagar menos impuestos. Ya están los incentivos tributarios, pero muchos presidenciales ni se habían enterado. Están proponiendo cosas, están leyendo el periódico de ayer, ni siquiera se toman la molestia de actualizarse. Queridos jóvenes, al año 2015 se registraron más de 83.000 estudiantes en institutos técnicos y tecnológicos públicos
particulares y confinanciados, total. Lo que significa que ha habido un incremento del casi 28% con relación al 2014. La matrícula técnica representa el 12.4% del total de matrícula en el sistema de educación superior. Ese es el promedio de América Latina, más o menos. Pero nuestra meta con todo este programa de nuevos institutos, reconversión de la educación técnica y tecnológica, es llegar al 2021 con el 20% de matrícula técnica con respecto a toda la matrícula de educación superior. ¿Por qué? Ese es el porcentaje que tienen los países industrializados como Japón. Los países desarrollados le dan una gran importancia a la educación técnica y tecnológica. Como decía René, tienen más alta probabilidad de encontrar trabajo que un profesional. Y por si acaso, de lo que se olvidó hablar René, si ustedes tienen un título en este instituto tecnológico, luego pueden continuar la universidad, pero ya de segundo o tercer año, porque ya tienen la base con la educación tecnológica. No son excluyentes. Si alguien después de haber estudiado agronomía y sacar un título técnico en agronomía, quiere estudiar una ingeniería en agronomía, quiere ser ingeniero agrónomo, puede seguir estudiando, por ejemplo, en la ESPE, pero ya empezará de segundo o tercer año. O sea, no son carreras excluyentes, queridos chicos. Después de su título técnico o tecnológico, pueden continuar con una carrera universitaria, en el sentido tradicional. Este programa de readecuación, construcción y equipamiento de los institutos tecnológicos finalizará, como les mencioné, el 2018. Son 34 institutos previstos, 3 a ser construidos, como este, 13. Ya llevamos 3 de estos, ¿no? Yachay, Jaramijó y Santo Domingo. Pronto inauguraremos la Tacunga. Son 13, financiados con créditos multilaterales. 7 más de estos, este es el más grande, habrá algunos de este tamaño, pero no todos, serán con recursos fiscales, nuestra propia plata. Hemos estado estos últimos meses hasta el cuello, ¿verdad? No quiero darle una charla de economía, pero créanme que con la 10ª parte de lo que nos ha pasado, con la partidocracia hubiera colapsado la economía, la dolarización. Hemos recibido lo que llamamos los economistas choques externos, lo más importante de la historia del país. Porque el terremoto del 16 de abril probablemente fue más grave el de Ambato en 1949. Pero al mismo tiempo se nos han caído las exportaciones, se apreció el dólar, perdimos juicios contra petroleras que nos hicieron pagar 1.100 millones de dólares. Ese terremoto del 16 habría tenido más de 3.000 réplicas. Créanme que en los últimos meses, cuando no hemos tenido el agua hasta el cuello, andábamos ya con snorkel, porque nos ha pasado de todo. Pero en vez de sentarnos a llorar, el pueblo ecuatoriano es un pueblo de cobardes, nos pusimos a trabajar y ya hemos superado la recesión y entregaremos una economía en crecimiento y estabilizada. Y lo hemos hecho sin los paquetazos de antes. Ustedes jóvenes crecieron en un país diferente, ya no se acuerdan de estas cosas. 16, 18 años, cuando empezó el gobierno, 6, 8 añitos. Pero pregúntale a su papá. Ante el primer problema, el garrotazo. Subida del gas, de la gasolina, del teléfono, de la luz, de los pasajes. Nada de eso ha ocurrido con la Revolución Ciudadana, pese a que hemos tenido los mayores problemas, probablemente en la historia del país. Ya lo reconoce el mundo. Acaba de salir un paper del Center for Economic and Policy Research, de los más importantes del mundo, CEPR en inglés, es de los más importantes del mundo, ¿no? Demostrando el proceso ecuatoriano y cómo superamos con ideas innovadoras, con equidad, con justicia, estos 2 años dificilísimos. Bueno, 7 se construirán con recursos fiscales, hay 20 nuevos y 14 remodelaciones en las instalaciones de SECAP. SECAP era el servicio de capacitación que tenía una serie de localidades, infraestructura espectacular, subutilizada para capacitaciones de 6 a 9 de la noche, sábados, etcétera. Le quitamos eso a SECAP, se lo dimos a 14 institutos que han mejorado muchísimo su infraestructura, queridos jóvenes. Es decir, la educación técnica y tecnológica va a toda máquina para el presente y el futuro del país, para el beneficio de nuestros jóvenes. Quería hablar sobre todo, todavía no bota el papelito, no seas malo. Quería hablar, todavía no bota el papelito. Quería hablar sobre todo de educación. Lamentablemente los últimos acontecimientos me obligan también a referirme a este tema, queridos jóvenes. El día domingo
vienen elecciones históricas. El mundo, no solo América Latina, está observando el resultado de las elecciones de Ecuador. Un intelectual argentino le llamó en un editorial, en un artículo, la Stalingrado de América Latina, porque realmente la batalla de Stalingrado fue la que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Si los alemanes vencían Stalingrado en Rusia actual, conquistaban toda Rusia, tenían que pelear solo en un frente y probablemente Europa seguiría siendo toda alemana. Pero los pararon los rusos, los vencieron, una batalla encarnizada. Ustedes no se imaginan, ¿no? A mí me encanta la historia, también hay una película al respecto, pero del hambre las ratas se comían los dedos de los soldados dormidos. Y cuando reportaban eso los alemanes creían que era guerra psicológica de los rusos, y era realidad. Vencieron los rusos, empezaron a atacar por el frente oriental, el ejército rojo fue el primero que llegó a Berlín, pero fue el punto de quiebre, no el desembarco en Normandía. La batalla de Stalingrado, el punto de quiebre, cuando empezó a ser derrotada la Alemania nazi. La han llamado a estas elecciones de Ecuador el Stalingrado, el punto de quiebre. Si sigue avanzando a la derecha en América Latina, como ha pasado en los últimos meses, o si retoma su impulso el socialismo del siglo XXI. Y lo sabe la derecha. Y por eso han utilizado una campaña sucia sin precedentes. En los últimos días sacaron un prófugo de la justicia, pero no para preguntarle cuántas coimas recibió, cuántas cuentas secretas tiene, quiénes son sus cómplices, sino para tratar de involucrar al presidente, al vicepresidente, en sus fechorías, en su sinvergüencería. No contesto con esto, el fin de semana me trataron de involucrar con la empresa Odebrecht, ¿no? Se les derrumbó también la mentira. Hoy, un diario con un periodista que fue uno de los que entrevistó a este prófugo de la justicia, acompañó a Cintia Viteri a Venezuela para su show con la extrema derecha, saca otro periodicazo para tratar de involucrar nuevamente a nuestro vicepresidente en actos de corrupción. Ya basta, ya basta. No podrán cambiar la decisión de todo un pueblo. A rechazar esa campaña sucia y a recordar que no es la primera vez. Revisen la historia, la revolución liberal, el gran Eloy Alfaro. Pero no solo eso. Lo que sí es cierto es que en los últimos años esa derecha y sus medios perdieron toda vergüenza. Les refresco un poco la memoria. Esta es la portada de la revista Veja, Bella en portugués, en español se leería Veja, de la extrema derecha brasileña, que le sacaron 48 horas antes de las elecciones presidenciales a Dilma Rousseff en octubre de 2014. La foto en portada de Dilma y de Lula, con cara de pocos amigos, diciendo que estaban involucrados en el caso de corrupción de Petrobras. Por supuesto, nunca se probó nada. Dilma sigue libre porque es una mujer íntegra. Ese querido amigo Lula da Silva sigue libre porque es un hombre íntegro. Tal vez sí le mataron a su esposa por toda la presión en estos 2 últimos años. Falleció la semana pasada por un derrame cerebral. ¿Cuánto habrá sufrido esa pobre mujer? Pero lo mismo trataron de hacer en Brasil. 48 horas antes de las elecciones, involucrada a la candidata Dilma Rousseff en un caso de corrupción jamás comprobado. Perdieron, lo venció Dilma. Luego, con el apoyo de esa prensa corrupta, en un golpe parlamentario judicial totalmente ilegal, sacaron del poder a Dilma. Pero estas son las argucias, los instrumentos de la derecha y de su prensa corrupta. En estos días, porque saben lo que les espera el día domingo, tratarán de confundirnos. Más firmes que nunca, que nos roben todo, menos la esperanza. El pasado, nunca más, a continuar con esta revolución que ya es leyenda. Declaro oficialmente inaugurado el Instituto Técnico Tecnológico Sáchila. ¡Que viva Santo Domingo! ¡Que viva Santo Domingo, los Sáchilas! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva la educación técnica, tecnológica! Y hasta la victoria siempre, queridos jóvenes. Fuertes los aplausos a nuestro presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, nuestro primer presidente y el primer gobierno que le apuesta a la educación. Porque